Bueno, buenas tardes, nos encontramos acá en la sección de entrevistas del diario La Voz del Chaco. Esta vez tengo como invitado a Gonzalo Martínez. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, querido? Gonzalo Martínez, realizador audiovisual, técnico de la Facultad de Artes, nos va a comentar un poquito lo que vendría a ser el tema de vivir como realizador audiovisual, como técnico. Y bueno, sin más preámbulos, ¿podemos empezar con la entrevista? Sí, perfecto. Muchas gracias por el espacio, por haber dado esta conversación, ¿no? Y bueno, nada, arranquemos nomás por donde empiecen. Ok, Gonzalo, tengo entendido que vos realizaste un festival que tuvo bastante repercusión, el Festival Webplay. Me gustaría saber en qué consiste, si nos podés comentar un poquito sobre eso. Bueno, sí, festival todavía no era, porque hasta el momento son muestras los que hacemos con Webplay. Que Webplay es una plataforma de contenidos donde agrupamos contenido audiovisual mayoritariamente universitario y bueno, teníamos material que surgían de estas cátedras de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura. Por lo tanto dijimos, bueno, obviamente lo tenemos que mostrar en algún lugar, tenemos que hacer que esto pueda tener una exhibición y entonces ahí llegamos al punto donde decidimos empezar a hacer esto, muestras, todas en el Guido Miranda hasta el momento, porque siempre fue el lugar donde mejor no fue, ¿no? En el sentido de que el realizador, el que hace un poco su trabajo audiovisual, tenga la posibilidad de verlo en una pantalla de cine y bueno, todo eso gracias a que Guido Miranda siempre se prestó muchísimo para nuestra propuesta y para lo que queríamos hacer. Claro, entonces, disculpa, cambio el nombre de festival a plataforma web para decirlo propiamente como se dice. Claro, sí. Proporciona un espacio para que los chicos, estudiantes de la Facultad de Artes, muestren sus trabajos que quedaron fuera de lugar en otras exhibiciones por tema de límite y que ustedes dan esta oportunidad para que la gente los muestre. La verdad que es bastante bueno. Y tengo entendido que su plataforma web, Play, participó de un concurso de emprendedores. ¿Será que me puedes comentar un poquito sobre eso? El año pasado, Webplay entró en un concurso que se llama Emprendeu, que es un concurso que se hace a nivel nacional con universidades de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, de Corrientes y bueno, de Chaco también. La edición en la que nosotros participamos era la primera edición donde se integraban, ¿no?, las universidades de tanto Chaco como Corrientes. Y bueno, entonces Webplay entra con la UNE, junto con otros proyectos que también quedaron preseleccionados de la UNE. Y bueno, fue una experiencia hermosa para nosotros. Fue un viaje a Córdoba, nos daban hospedaje y teníamos 2 días de actividades en donde teníamos que básicamente seguir las consignas que el programa nos iba tirando, porque el programa lo que te ayudaba era a, de cierta manera, pulir tu emprendimiento, porque había emprendimientos de todo, porque básicamente cualquier carrera podía unirse. Nosotros éramos un poco particulares porque nosotros veníamos con una propuesta audiovisual y de página web para trabajos audiovisuales y después tenías propuestas que eran de medicina, meteorología, algunos que eran de ingeniería, otros de arquitectura y bueno, fue una experiencia que como te digo, encontramos muchas personas que no eran específicamente de nuestro rubro, pero sí hacían otras cosas que también vos decís, wow, increíble. O sea, hasta inclusive había competencias de secundarios también. Y los chicos de secundario, me acuerdo que hubieron unos chicos de Corrientes que ganaron, que fueron de los del NEA los que llegaron a sacar premios. Y me acuerdo que también hubo algunos que sacaron un premio que era, no sé, una cosa para curar, o sea, para detectar el cáncer, digamos, de pulmón. Chicos de secundario, o sea, una locura. Y nosotros como Play nos sentimos muy privilegiados de haber sido parte de eso, digamos, porque nosotros habíamos ido con esa propuesta de mostrar el cine, mostrar la realización audiovisual que se hace en el NEA. Por ahí muchas de las preguntas que recibíamos de los jurados era ¿por qué se enfocan en el NEA? ¿Por qué no lo hacen a nivel nacional? Y nosotros siempre era como, nuestra propuesta es Webplay, o sea,
Weplay, el we nace justamente de una jerga chaqueña que nosotros utilizamos acá, el we. Y entonces es imposible que Weplay no esté relacionado con lo local, con lo que es nuestra zona, nuestra región del NEA. Por lo tanto, siempre supimos que nuestro nicho iba enfocado ahí. Y bueno, como te digo, EmprendeU nos dio como muchas alas para decir, bueno, lo que estamos haciendo es muy copado. Acá en Córdoba están haciendo una movida muy interesante con laboratorios audiovisuales y demás que verdaderamente vas tejiendo, ¿no? Los contactos, vas haciendo ciertas relaciones, ¿no? Con personas de otras provincias, porque de cierta manera lo que a nosotros nos lleva a ese concurso también es una conversación que tenemos junto con una tipa que no es de acá, sino que es del sur, que fue una relación que hicimos a través de nuestro director de cátedra, Marcel Sombos, y que nos conectó con esta chica Lara de Cusi, que está en el Instituto Patagónico de los Andes y que nos llamó para ser jurados en una feria de pitch de allá de los Andes. Que es increíble, ¿no? Digamos, tipo, este nivel de relaciones que hay con provincias del sur que también están empezando a emerger en el campo audiovisual universitario. Y nosotros también ahí como viendo todo ese proceso. Y bueno, gracias a eso, gracias a que fuimos jurados y demás, sale una conversación en donde empieza a surgir esto de EmprendeU, digamos. Y bueno, a partir de ahí fuimos a EmprendeU. EmprendeU nos lleva a Córdoba y empezamos a hacer esas relaciones por allá también. Y bueno, como te digo, o sea, todo en esto, yo creo que el audiovisual se basa mucho en las personas que vos conozcas, en las personas con las que te termine quedando esa relación, ¿no? Bueno, yo puedo estar acá en el norte, o puedo estar en Mendoza, o puedo estar en Rosario, y al fin y al cabo nos vamos enterando de los proyectos que van surgiendo en tales lugares y vamos empezando a colaborar si se quiere, ¿no? Porque es lo que el audiovisual demanda. Por ahí hay algo en específico que se pueda filmar acá en Chaco que no se pueda filmar en Chubut o en Buenos Aires. Y bueno, ahí nace la coproducción. Y ahí vamos empezando a tejer, ¿no? Esta red de audiovisualistas a nivel mucho más mayor, tanto a nivel nacional como internacional también. De estar en los Andes como jurado en un festival de pitch, a competir en Córdoba, en la Feria de Emprendedores, y me hablabas de que la movida de lo que vendría a ser la realización audiovisual siempre se da en conjunto, siempre uno va armando su cartilla de relaciones con gente y como vos decías que uno también lo hace también por las personas, no por nuestra pasión por el cine, nuestra pasión por la realización audiovisual, pero al final uno sí se queda haciendo este trabajo que uno podría decir que es filmar con la cámara, pero en realidad no lo es. Consiste en un trabajo un poquito más complejo detrás de cámara, el manejo de edición, composición de luces, postproducción, montaje, es todo un trabajo bastante complejo y que se logra sí o sí, siempre en conjunto con otras personas. Al final uno, viste, que dice que uno siempre se queda no por el trabajo, sino por las personas. Y es eso. Bueno, Gonzalo, y vos como realizador audiovisual independiente, ¿qué desafíos enfrentás hoy en día? Bueno, financiamiento, como todo, ¿no? Si vos querés hacer una realización audiovisual, y obviamente es una cuestión donde tenés que plantearte cuánto va a costar verdaderamente. A nivel técnico, a nivel recursos humanos, a nivel ya de lo que requiera la puesta en sí, de lo que se va a ver en el material que estemos buscando hacer. Como te digo, o sea, usualmente lo que nosotros por lo menos solemos empezar siempre es con algo de ficción, donde parta todo de reducir costos lo máximo posible. Siempre salen los guiones donde podemos llegar a contar con una sola locación, ¿no? Donde sea un lugar donde mayoritariamente podamos tener control de todo el lugar donde vayamos a utilizar, porque eso nos ayuda un poco para que el equipo de arte pueda trabajar tranquilamente sin la necesidad de tener que tener, no sé, un cuadro en medio de la pieza que no se pueda mover y que prácticamente te esté estorbando de cierta manera lo
lo que vos quieras hacer verdaderamente conforme al escrito que vos tenés. O lo mismo también, tener un lugar donde no sea tan bullicioso, donde el sonidista pueda trabajar bien, donde el DF se pueda ubicar bien para poder plantear el plano que quiere hacer y bueno, donde el actor también se sienta libre de poder participar en el universo el cual le está tratando de meterse, ¿no? Nosotros, bueno, particularmente con una productora que tengo, que es Tomás 21, solemos trabajar mucho esto desde el lado audiovisual, ¿viste? Con personas que solemos colaborar. Personas a los cuales siempre buscamos como el que tenga ganas de participar, que tenga ganas de demostrar desde el rol que le toque su capacidad. Porque eso es un poco siempre lo que es la labor de lo que es producir audiovisualmente. Porque por un lado lo que es la creación siempre suele partir más de un director, de un escritor, que suele plantearte la idea, te suele traer el guión completo, te suele traer una propuesta, decir, mirá, ¿por qué no hacemos una historia que trate acerca de una pareja que vive en un apartamento o cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, vos decís, no, la verdad que está lindo, no requiere muchos recursos. Es filmable. Es filmable, tal cual, digámosle. Siempre la historia, siempre la idea prioriza por sobre lo que se tenga. Como también muchas veces se prioriza la buena actuación antes que tener una buena cámara. Porque son cosas que vos buscás que al espectador de cierta manera le llegue. Claro, ayuda a la estética del corto o de la película. Claro, sí. Lo que genera una cierta, por así decir, relación espectador-realizador es que el espectador empatice o que se quede verdaderamente, por así decirlo, sí, que le convenza lo que vos le estás planteando. Porque al fin y al cabo, cuando al espectador le convence que el universo que vos le estás planteando es un universo real, que es algo que él puede estar viviendo, entonces lo retenés y se queda a ver esa historia porque de cierta manera empatiza. Y eso a su vez lo que hace es que justamente, como te decía anteriormente, la idea siempre termina siendo un factor determinante que ya tengas muchos recursos o ya tenga pocos recursos, como vos ejecutes tu idea, siempre termina siendo la manera correcta en cómo ese audiovisual repercuta en el espectador después. Claro, porque si estamos hablando de lo que vendría a ser una idea vendría a ser como una esencia inalterable, el prototipo inicial, algo que no se puede, digamos, o sea, modificar de alguna manera que en el que uno diga, bueno, yo encuentro inspiración mejor en esta obra visual que en mis ideas, cuando la realidad es lo contrario. Uno cuando tiene la idea plasma mejor eso a la hora de mostrar lo que uno sabe hacer en la parte, en este caso estamos hablando del audiovisual. ¿Y será que te puedo preguntar, Gonzalo, vos a la hora de encarar un nuevo proyecto, qué es lo primero que definís? A la hora de encarar un nuevo proyecto, suelo mirar un poco qué es lo que está buscando la persona que me viene a proponer el proyecto. Porque siempre es importante que tengamos claro del por qué lo estamos haciendo, ¿no? En este caso, vos podés ser un escritor que tiene esta idea y que cree que puede llegar a funcionar audiovisualmente. Y yo lo que hago es leerte la idea y a la vez te pregunto, bueno, de esta idea, ¿vos creés cuál es el corazón de tu idea? O sea, ¿qué es el mensaje principal que se saca de todo esto? Porque ahí está lo que nosotros tenemos que plasmar. Y va para mucho, digamos, o sea, tanto para lo que va a ser una pieza audiovisual como para lo que puede llegar a ser un trabajo expositivo o una propuesta de un festival, y muchas cosas que uno puede hacer como productor, como gestor, ¿no? Si vas a hacer algún festival, bueno, planteate para quién va a ser, para qué público, la gente lo necesita, le va a hacer bien a la comunidad, todas esas cuestiones donde uno se plantea qué es lo que está sumando. Y bueno, para un trabajo audiovisual, claramente, o sea, vos estás sumando algo que después querés que repercute en la cabeza del que lo ve. Por eso es muy importante que ya uno siendo
escritor, director, o inclusive, o como hay muchos ahora, actores que hacen sus propios guiones y después quieren dirigir o simplemente quieren actuar el guión que ellos mismos escribieron. Bueno, ahí hay una cuestión donde él mismo se está buscando un desafío de encarnarse en un personaje que él mismo escribió. Y ahí de cierta manera, viste, está todo en una cuestión donde tenemos que darle forma a su personaje, tenemos que, de cierta manera, darle el desafío que le está esperando. Por eso es muy importante justamente este tema donde en el audiovisual muchos nos juntamos, donde partimos de una idea, pero a la vez esa idea la están trabajando por lo menos, si es un corto independiente, unas 15 personas posiblemente. Tu idea va pasando por muchos estratos y por muchas capas. Por lo tanto, cuando vos la pienses al escribirlo, seguramente te estás imaginando la escena, pero algo muy distinto ya sería cómo tu DF está pensando la escena que es, o cómo tu actor interpretó que el personaje va a hacer esto. Y ahí de cierta manera, viste, estamos desmenuzando esta idea, vos la entregaste para que sea parte de todos y cada quien te la devuelva a su manera. Y eso es lo lindo del audiovisual, que al fin y al cabo va pasando por muchas personas y cada quien te va dando lo mejor que le sale y te van devolviendo su esencia de cada uno como es en su rubro, te lo va devolviendo la idea lo mejor que le salió. Claro, la idea, o sea, pasar de la idea a lo que sale en cámara hay mucho camino, es cierto, son facetas por el que uno va pasando y la verdad que lo que vos me decías de que cada integrante de la producción te da su punto de vista de tu idea, lo que puede converger en una mejor idea o en algo que se reduce, pero al final, en el caso de que salga bien, es la verdad que es un tipo, ¿cómo decirlo? Algo que pueden gozar todos, digamos. Claro. Eso está bueno. Y bueno, Gonzalo, para ir finalizando y bueno, para empezar, agradezco tu tiempo. No, ¿Es posible vivir de la realización audiovisual hoy en día con el tema a nivel país, la desfinanciación del Inca? ¿Qué me puedes decir al respecto? Y obviamente con el audiovisual como tal se puede vivir, ya dependiendo del audiovisual que vos quieras hacer, te va a costar más o menos. Porque fíjate, audiovisualistas podemos hacer distintas cosas. Uno puede trabajar tanto si le gusta el cine, como puede hacer más trabajos propios experimentalmente, puede tener un canal de YouTube, puede ser streamer o puede trabajar en redes sociales. Pueden trabajar en los medios, en prensa. Podés trabajar en medios de prensa. El audiovisual te da distintas maneras. Ya ahora en cómo te sume las distintas ramas del sector en el que vos estás trabajando. Viste que en prensa, por ejemplo, en medios de comunicación, si bien vos sabés de audiovisual, tenés que juntarlo un poco con el tema de la comunicación. También. Cuando vos estás trabajando en cine, vos trabajás con un audiovisual, pero a la vez tenés que trabajar con todos los lenguajes que utiliza el cine también. Claro. Y así lo mismo, junto con redes sociales, trabajás con audiovisual, pero también tenés que estar mirando la cuestión de las tendencias, la cuestión de cómo funciona hoy por hoy el material que la gente ve en su celular. Siempre tenés que estar, por lo menos, partiendo del audiovisual y complementándolo con ciertas bases que te vayan sumando a lo que vos estás trabajando. Por lo tanto, sí, el audiovisual puedes vivir, depende de lo que vos aspirás y depende justamente qué es lo que vos sacás de este rubro, digamos. Yo siempre destaco que, a ver, mi sueño siempre fue trabajar en cine y de cierta manera, haciendo cortometrajes independientes, voy viviendo muchas de esas experiencias que se suelen vivir en el cine, siempre hablando del... Quién sabe, el día de mañana uno de tus cortos le puede gustar a un productor grande y te da plata y ya terminás teniendo la vivencia de tu sueño de hacer una película. Claro, sí, obvio. O sea, convocatorias siempre hay, como decimos. O sea, estamos en un momento país en donde justamente se habla mucho de recortes de financiamiento para el sector audiovisual, que sí, es una realidad, digamos. Hoy por hoy hay por ahí menos convocatorias de las que solían haber antes. Y bueno, más para una región como Chaco, que justamente se suele dar mucho más financiamiento a capital, ¿viste? Siempre focalizando en ese lugar donde sí, tienen productoras mucho más grandes de las que podemos llegar a tener acá, productoras independientes, ni siquiera estamos hablando de grandes superproductoras. Una productora independiente de acá de Chaco comparada con una productora independiente de Buenos Aires, y hay muchos niveles verdaderamente. Pero, como te digo, las ideas
siempre parte de las personas, siempre parten del entorno. Porque claro, no van a ser las mismas ideas que salgan de alguien que vive en Capital que las que salgan de alguien que vive acá en Chaco, o que vive en Corrientes, o vive en Formosa. Porque tenemos vivencias distintas. Y cómo calamos esas ideas es lo importante para que nosotros, si queremos conseguir un financiamiento para hacer una gran producción, partimos de una idea que sea una idea que prácticamente le esté sumando bastante al público, que le esté dando algo que claramente les interese, y de ahí obviamente podemos hacer muchas cosas, porque convocatorias a nivel mundial siempre hay, convocatorias a nivel Sudamérica también hay, y como te digo, siempre se está buscando justamente como el audiovisual, tanto en el cine como en la televisión. Usualmente uno no sabe qué va a ser un éxito a ciencia cierta. Podés poner caras muy reconocidas y aún así la gente capaz no le interesa tanto la idea y no se termina viendo. Claro. Como así también puede surgir un nuevo producto totalmente con personas desconocidas, pero que se vuelva furor. Por eso te digo, la idea siempre va a terminar siendo algo importante y la forma en cómo se realice esa idea va a terminar siendo algo que termine enganchando al espectador. Claro. Buenas palabras, porque como vos decías, a falta de capital, mayor es la creatividad de uno. Y bueno, Gonzalo, para ir cerrando, ¿será que le querés dedicar algunas palabras a los nuevos ingresantes de la Tecnicatura de la Facultad de Artes? A alguna persona que todavía no conoce en qué se está metiendo y que todavía tiene dudas de si va a tener redituabilidad, digamos, a la hora de tener salida. ¿Será que puedes decir algunas palabras? Bueno, para todo aquel que ingrese ahora mismo en la Facultad de Artes, en la Tecnicatura para hacer audiovisual, le digo que justamente yo cuando ingresé ahí, lo primero que quería hacer era hacer cine. Obviamente en el transcurso vos te vas dando cuenta que las herramientas que te da la carrera son muchísimas. O sea, no vas a aprender solamente de cine y capaz que tampoco no aprendas de muchas cosas que pensaste que ibas a aprender, pero siempre todo está en el hacer. Siempre todo está en cómo plantees las ideas que vayas a hacer para cada trabajo y la propia ambición misma que uno se tenga en hacer esos trabajos. Porque, muy importante, el audiovisualista se mide en base a sus trabajos. Si tus trabajos están, de cierta manera, con un nivel que vos mismo lo buscaste, no tanto por la nota, sino más bien por decir, yo quiero que este corto mío quede bien, y bueno, seguramente alguien de medios, alguien del mundo audiovisual, posiblemente se va a quedar encantado con el trabajo de un universitario que lo hizo para su cátedra. Por eso creo que... ¿Va a coincidir con el gusto? Claro, sí, por eso creo que justamente aquel ingresante que busca perfeccionarse de cierta manera tanto para hacer videos de YouTube o como ya sea para hacer películas, siempre busca la profesionalización, porque es universitario, sí, todo es precario, todo es hacerlo con una cámara de celular. Si tenés la suerte de tener a alguien que tiene una cámara reflex o tiene una filmadora, un golazo, pero al fin y al cabo todo parte de lo precario y de cómo ingeniarse para hacer que las cosas precarias terminen quedando bien frente a la cámara. Y ahí está la impronta de qué tan bien lo terminen haciendo cuando terminan la carrera y qué tanto verdaderamente aprendieron de todas esas mañas del audiovisualista. Con lo poco se puede hacer mucho. Bueno, Gonzalo Martínez, productor, realizador audiovisual, muchas gracias. Gracias, Bruno. Y te agradezco por la visita. Dale, muchísimas gracias a vos, Bruno. Gracias al diario La Voz del Chaco. Y bueno, encantadísimo por haber sido parte.